Santiago Arroyo es especialista en energía y director de Ursus Energy y le agradezco que esté con nosotros esta tarde para Mega Noticias. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la consideración. Sí, Santiago, hoy se cumple un mes de la guerra Rusia-Ucrania y esta guerra ha provocado un incremento en los precios internacionales del petróleo y un incremento en los precios de los combustibles en todo el mundo, y México no ha sido la excepción, que aunque vende más alto el precio del barril de petróleo, compra también más alto los combustibles que importa del extranjero. Pero esta circunstancia de los aumentos en los precios de los combustibles no viene únicamente de la guerra, ya lo veníamos arrastrando de meses atrás, al grado de que la recaudación de impuestos en nuestro país en enero bajó de manera considerable por los estímulos al IEPS que el gobierno está proporcionando al consumidor a fin de que no aumente el precio del litro de gasolina. ¿Qué es lo más fuerte? ¿Lo que ya veníamos arrastrando o lo que ya está ocurriendo en este momento con la guerra? ¿Qué está impactando más los precios de los combustibles, Santiago? Bueno, vamos a verlo, Juan Carlos, desde esta perspectiva. Tenemos tres factores en general que están impactando ahorita al consumidor mexicano. El primero y el principal, digamos, es la recuperación económica post-COVID. Eso es, digamos, el aumento de precios, obviamente el aumento de la demanda y el cambio de la dinámica de mercado. ¿De cuál dinámica de mercado? Pues esta, ¿no? De que ante mayor apertura, pues comienza otra vez a reactivarse la economía y a generarse estos incrementos, pues por el incremento propio de la demanda que hay a nivel internacional y también interna aquí en México. El segundo factor es la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano mexicano y de las empresas. Al existir esta, digamos, esta dinámica inflacionaria y también recesiva, esto impacta directamente en el poder adquisitivo del mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce en que nuestros pesos compran menos cosas, ¿sí? Entonces, esa es una segunda dinámica y que es más bien, ahí sí es una responsabilidad directa de la política económica del país. Y en tercer lugar, que también está abonando a esta dinámica es precisamente el temor o la reacción de los mercados ante este cambio de paradigma de mercados, por así decirlo, que viene a raíz del conflicto ¿cómo se llama? Ruso-ucraniano, y obviamente a todas estas acciones de sanciones económicas que van creando reacomodos con los grandes participantes económicos del mundo, como lo es China, Rusia, Estados Unidos, Emiratos Árabes y otros participantes como lo son los países del bloque europeo. Entonces todo esto está generando que tengamos un incremento y obviamente resintamos más la ciudadanía los incrementos de los precios ya en bomba. Sí, Santiago, el gobierno ha implementado el estímulo al IEPS, o más bien ha dejado de cobrar el impuesto. Ha dejado de cobrar el impuesto en las gasolinas con el objetivo de que no se impacte el precio final al consumidor. De no hacer esto el gobierno, ¿cuánto costaría en este momento el litro de gasolina, el litro de diésel? Bueno, ahí para que nuestro auditorio pueda entender qué es lo que está sucediendo, estamos hablando de tres, ¿cómo se llama? Tres integradores como apoyo, por así decirlo, entre comillas. Uno es que es el incentivo, que es lo que deja de cobrar por IEPS el gobierno. Un subsidio directo al ¿cómo se llama? Al ISR y al IVA, que es aplicado únicamente por los gasolineros o quienes tengan permiso de la CRE para vender combustibles, que es digamos el subsidio en sí, que es decir, pues una aportación en dinero que hace el gobierno, y también el mayor comercializador de combustibles del país, que es Petróleos Mexicanos, está otorgando descuentos especiales a ¿cómo se llama? A ciertos participantes del mercado, y esto hace que estos tres elementos provoquen un precio disfrazado, por así decirlo. El precio real de las gasolinas, ahorita estábamos hablando que en términos generales el precio promedio está rondando los 23 pesos de gasolina regular.
que es la verde. En este caso, si le quitamos todo esto y le sumamos aproximadamente los 9 pesos con 40 centavos aproximadamente, que son en términos generales estos apoyos, por así decirlo, estaríamos viendo gasolinas por encima de los 31 pesos el litro en el caso de la regular, y en el caso de la premium estaríamos viendo precios arriba de los 36, 37 pesos, y lo mismo sucedería con el diésel automotriz. Sí, es decir, hay digamos que un apoyo casi de 10 pesos por litro en el caso de la gasolina regular, pero esto no puede ser sostenible con el paso del tiempo. Si el conflicto ruso-ucraniano se extiende más meses, las finanzas públicas del país van a aguantar esta decisión que ha tomado Hacienda de amortiguar el precio final, el precio al consumidor. Bueno, es una situación bastante complicada para el Estado mexicano, dado que gran parte del, del Producto Interno Bruto, es decir, de las ganancias del país, se están yendo hacia los proyectos prioritarios, como son el aeropuerto de Santa Lucía, que si bien es cierto está inaugurado, no está terminado; el Tren Maya, que a pesar de que existen suspensiones judiciales para llevar a cabo este proyecto, el gobierno sigue aplicando recursos; y también la refinería Dos Bocas, que también no lleva más allá del 20% de avances en obra, a pesar de que ya supuestamente van a inaugurar para junio de este año. Entonces, el dinero se está yendo en estos proyectos prioritarios, y ¿qué es lo que tendría que hacer la Secretaría de Hacienda para amortiguar esto? Sacrificar programas sociales, e incluso el IEPS que se cobra es parte de las participaciones estatales. Es decir, se está dejando sin dinero a los estados y municipios con tal de amortiguar esto, y también se tendría que sacrificar otro tipo de gastos, de gasto corriente del gobierno, como son programas sociales, o en todo caso otro tipo de cuestiones como salud pública, para poder trasladar estos recursos a un incentivo y a una serie de subsidios que únicamente benefician al 20% de la población, que son las empresas y las personas físicas que tienen vehículos, dado que el 70% del resto de la población del país pues carece de este tipo de bienes, que son los vehículos, o utilizan transporte público. Entonces es una cuestión también bastante complicada, puesto que no beneficia directamente a los deciles más bajos, como lo dice el gobierno, ¿no? Que es en apoyo a los pobres, sino al contrario, se está apoyando a sectores económicamente más favorecidos. Sí, sobre este tema de los precios de los combustibles, ¿hay alguna política económica a nivel mundial que se pueda implementar para frenar los precios, para frenar los costos? Es decir, ¿puede haber algún acuerdo internacional, algún acuerdo mundial? Esta decisión, por ejemplo, de Estados Unidos de comprarle petróleo a Venezuela inclusive hasta con sus enemigos, comprarle petróleo, ¿va a ayudar a que se estabilicen los precios internacionales? Bueno, realmente eso que tú refieres de que Estados Unidos está buscando, porque realmente no se ha llegado a concretar una relación como tal entre Estados Unidos y Venezuela en la compra de crudo venezolano, es únicamente para sustituir el déficit que hay en las importaciones norteamericanas. Hay que tener en consideración que Estados Unidos de América, a pesar de que es el primer productor de crudo del mundo, también es el primer importador de crudo del mundo, y cerca del 20% de las importaciones norteamericanas venían de crudo de origen ruso, o que tenían una relación con Rusia. En este sentido, lo que está haciendo Estados Unidos es únicamente sustituir ese déficit, lo cual no alivia a la situación de enrarecimiento de mercados. Lo que sí están aplicando muchos países del mundo son subsidios focalizados a transporte público y a transporte de mercaderías, así como a sectores específicos, para poder apoyar en sí el evitar el incremento de precios y obviamente paliar la inflación, cosa que no está haciendo México. Lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es aplicar un subsidio generalizado, lo cual es desgraciadamente una estrategia más política que realmente económica, puesto que un subsidio focalizado
lo que va a hacer es obligar a los transportistas o a los quienes se dedican al tema de área de logística, pues es ¿cómo se llama? Mantener los precios. Y sí, sus precios y sus costos, y eso pues obviamente va a aliviar o va a provocar que no incrementen tanto los precios finales de los productos y servicios que requieren de este tipo de insumos, a diferencia de un subsidio generalizado que va de manera general y total y no llega a aliviar tanto la situación de inflacionaria del país. Entonces esa cuestión es lo que están aplicando otros países y aquí en México no, y vendría siendo una de los principales mitigadores de esta situación. Y ya respondiendo a tu pregunta de que si puede haber un acuerdo internacional, pudiera ser, pero es muy complicado, dado que las condiciones de consumo de cada país del mundo son muy específicas y muy particulares. Sí, entonces sí vendría siendo bastante complicado y al final del día la responsabilidad de aplicar políticas de mitigación y remediación a corto y mediano plazo le corresponde a cada una de las naciones. Sí, finalmente me queda poco tiempo, Santiago Arroyo. ¿Cómo puede aprovechar Petróleos Mexicanos esta coyuntura? ¿Cómo lo puede aprovechar para México? Pues realmente lo que puede aprovechar, dado que la producción nacional del Sistema Nacional de Refinación es muchísimo más cara a la que se puede conseguir en el exterior, lo que puede aprovechar ahorita tanto Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía es volver a abrir la oportunidad de, de importar combustibles. Al haber mayor integración de producto aquí en el país, puede haber también una mayor integración de oferta y esta oferta puede ayudar a modular también los precios y poder dar oportunidad a que en un corto plazo se comiencen a ver precios un poquito más estables y no tan volátiles, a contrario de estar dependiendo de un solo proveedor mayoritario como lo sería Pemex. Entonces tiene una oportunidad de oro aquí la Secretaría de Energía para poder regular y controlar de manera ordenada el mercado y dejar de prohibir de esta política prohibicionista y aislacionista. Entonces tienen una oportunidad de oro y también tienen la oportunidad de a crear subsidios focalizados para apoyar a sectores específicos y de verdad poder lograr una estabilización de los precios. Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy, gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Gracias, José. Que estén muy bien y muy buena tarde a tu auditorio.